Dios te continúe bendiciendo. Queremos nuevamente darte la bienvenida a este momento de reflexión, donde estudiamos la palabra. Soy el pastor Daniel Figueroa de la iglesia Jesús es Rey en Miami Beach, en el 1133 71 calle. Hoy vamos a estar estudiando un poco la palabra en el libro de los Efesios. Búscate tu Biblia y ábrela conmigo en Efesios capítulo 4. Vamos a estar estudiando un poco de lo que dice el versículo 6. Cuando lo tengan, díganme amén. Siempre lo digo, pero es para que podamos estar en un acuerdo. La palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 6, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros los seres humanos nos comunicamos por palabras y contamos con un lenguaje propio, cifrado, mediante el cual nos damos a entender y por medio del cual entendemos a los demás. Y por esa razón las palabras son importantes. Y no solo las palabras, sino que también son importantes el tono y la actitud con la que la decimos, aún los gestos que acompañan nuestras palabras. Todo forma parte de ella o de nuestra manera de expresarnos. Al leer algo que escribimos, pueden ver nuestros gestos, pero no en la forma que escribimos. Y en el tono en que lo hacemos puede ayudar a comprender la actitud de quien escribe. Y así pues, por todo ello, es importante prestar atención a las palabras, ya que contienen un mensaje que cuando leemos debemos descifrar. Es importante. Amén. Pero también es interesante prestar atención a las proposiciones propias que se citan: sobre, de, por, en. Y eso es muy importante y interesante también. Vamos a la porción de la palabra: un Dios y Padre de todos. Dios no es Padre de los católicos, o no de los bautistas, o de los bautistas y no de los pentecostales. Así dice de todos. Aquí dice de todos. Pero para entender a quienes abarca este todo, debemos tener en cuenta el contexto bíblico. Amén. ¿Quiénes son verdaderamente hijos de Dios? El apóstol Pablo y el apóstol Juan y evangelista, el amigo del Señor, nos lo dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: a los suyos vine, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Interesante, ¿verdad? Los hijos de Dios se hacen. Es decir, no todos son hijos de Dios. No todos tienen esta potestad, sino aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que creen, dice la palabra, aquellos que creen en su nombre. ¿Sabe lo que significa Jesús? Salvador. En Hechos capítulo 4, versículo 12, vemos que al creer en su nombre, o supone creer en Cristo, que es el Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, habla de que nosotros somos adoptados, hijos adoptados. Esto significa que Dios es Padre de todos los cristianos. Pero en cuenta tenemos que tener los que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Es decir, a los discípulos de Cristo. Claro que son muchos los que dicen ser discípulos del Señor, pero ¿cómo sabemos si alguien lo es en realidad? Cristo mismo nos da la clave. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32.
si vosotros permanecieseis en mi palabra. ¿Dónde tenemos que permanecer? En la palabra de Dios. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hello. Tenemos que estar pendientes de lo que hablamos y de lo que nos hablan, porque es interesante, porque no todos podemos decir, wow, cuando dicen, ay, yo soy hijo de Dios, si realmente cubrió todo esto que hablamos, sí es hijo de Dios. Porque Dios es padre de todos estos, ya sea que se llamen bautistas, pentecostales o de las asambleas de tal y más cual. Ya sean evangélicos o católicos, solo Dios sabe quiénes son los que forman parte de la iglesia, la esposa del Cordero. Por eso Él habla y dice que Él es el Padre de todos. ¿Sabe? Este pasaje me enseña sobre la unidad. Si somos hijos de un mismo Padre, quiere decir que somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Y por consiguiente somos llamados por Dios a llevarnos bien. La palabra nos exhorta a que oremos los unos por los otros, que nos amemos los unos a los otros, que seamos pacientes los unos con los otros, porque no somos iguales. Amén. Y tenemos que tener eso. La otra parte del versículo que leímos dice, el cual es sobre todos. Nadie tiene mayor autoridad ni está por encima de Dios. Isaías 45, versículo 5 dice que Dios es autoridad y es soberano. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y por esta razón, Él está sobre todos. Porque nadie sino Él es Dios. Yo sé que muchos han dicho que son dioses o diosesitos, pero tengan cuidado. Nadie tiene mayor autoridad y nadie está por encima de nuestro Señor. Amén. Ahora, esto es algo que nos debe tranquilizar porque sabemos que Él es bueno y no hay otro bueno, simplemente Él. Amén. ¿Puedes imaginar si alguien malo, sin escrúpulos, llegara a tener la autoridad de Dios? Qué terrible sería, ¿verdad? Qué abuso sería de autoridad. Y muchas veces hemos visto a lo largo de la historia cómo el poder corrompe. Tanto así que se ha hecho una frase famosa. ¿Cuántos al verse con cierta autoridad sobre otras personas acaban usando y abusando de su poder contra quienes están bajo su influencia? ¡Wow! Esto pasa en todos los ámbitos del ser humano. Y mire, no queda como que no se ha dicho, porque el mismo Señor nos advierte a nosotros y tanto a sus discípulos cuando habla en Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Dice, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no seráis así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué bien conoce el Señor el corazón nuestro. Amén. El Padre es sobre todos, lo cual es sin duda un motivo de tranquilidad y gozo para nosotros. Y no importa cuán grande se crea el ser humano, porque así lo dice la Escritura. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8 dice, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Y por eso tenemos que entender como si Dios es soberano, y lo es, como Él es el Padre de todos y sobre todos, para Él no hay nada imposible. Diga conmigo, para mi Dios no hay nada imposible. ¿Por qué yo digo esto? Porque
El Dios de los cielos es el que cambia a uno. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Qué bueno es que Dios nos puede cambiar. Otra porción del mismo versículo dice, y por todos. Muchos viven amedrentados como si Dios fuese alguna clase de justiciero que está listo y preparado para que cuando lleguemos a su presencia nos castigue. El Dios del vástago, que nos van a caer a palo. No, nada lejos de la realidad. Dios no quiere nuestro mal. La Biblia lo explica claramente, que Dios no quiere la muerte de nadie. En Ezequías, capítulo 18, versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviráis. En 1 Timoteo capítulo 2 dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pastor, esto quiere decir que Dios es por nosotros. Dios es por todos. En este caso, aún los inconversos. Dios no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! Dile a alguien que está cerca de ti, ¡qué bueno es Dios! Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios bueno. ¿Sabe? Muchos ven a Dios como un enemigo implacable. Pablo nos dice en Efesios que Dios está por ti, no contra ti. Al decir que es por nosotros, está declarando que está a favor de nosotros. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pablo escribe en Romanos capítulo 8 y vuelvo a decirle, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Algún enemigo nuestro daría a su Hijo por nosotros? Dios lo hizo así. Así que está claro que Dios no es nuestro enemigo. Ahora piensen en esto en unos momentos. ¿Quién contra nosotros? Todo se levanta contra nosotros, contra nuestra familia. Y todo viene designado con una obra: matar, robar y destruir. Ahora, que Dios sea por nosotros es la auténtica garantía de que podemos esperar cualquier cosa. Hebreos capítulo 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios te ama, Dios nos ama y está por nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición es conocer el significado de las palabras que Dios dejó escritas en la Biblia! Las Santas Escrituras, que nos da esperanza y nos da promesa de que si hay alguien contra nosotros, el que pelea nuestra batalla es Él, no nosotros. Mire lo que dice la otra porción. Y en todos. Ya sabemos a quiénes se refiere este todos, es decir, Él está en todos los que han nacido de nuevo, que han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús y lo han recibido como Señor y Salvador único. El mismo Jesús enseña en Juan capítulo 14, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿No te da tranquilidad en saber que Dios está en nosotros? Perdón, Dios está en nosotros.
quiere decir que más cerca que eso es imposible. Está Dios en nosotros. Tenemos nuestro ayudador, tenemos aquel que nos ama, tenemos aquel que puede cambiar las situaciones. Hello. Ese es el Dios que nosotros creemos y amamos. Ahora, cuando le necesitamos, no tenemos que esperar que venga de ningún sitio. Porque donde Él está, donde nosotros estamos, Él está siempre con nosotros. Dios está en nosotros y por esa razón sabe todo lo concerniente a nuestras vidas. Conoce nuestros pensamientos, conoce cómo nos sentimos. Él lo conoce todo. Aún antes de que nosotros podamos pensar o nos percatemos de las cosas que nos suceden, Él lo sabe. ¿Puede haber mayor amor que este? Que Dios tan grande haya querido morar en vasos tan frágiles como somos los seres humanos. Mira, iglesia, amigo que nos escucha, Dios te ha escogido como templo suyo. Pero necesitamos recibirlo para que nuestras vidas sean bendecidas. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, pastor, para poder recibir estas bendiciones tan grandes? Tenemos que alabar a Dios y tenemos que darle gracias siempre, porque Él es Dios y Padre de todos, es cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero bendecirte, quiero darte la oportunidad que Dios pueda hacer morada en tu vida, porque Él siempre está tocando los corazones, aquellos que escuchan las palabras y reconocen lo que dicen las palabras que Dios ha dejado escritas. Dios quiere amarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte un lugar sobrenatural, especial, pero Dios quiere hacer morada en ti. Tú eres la casa de Dios. ¿Cómo lo puedo ser, pastor? Yo soy tan malo, tan sinvergüenza. Bueno, eso es aparte. Eso lo cubre la sangre de Cristo. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y los confesamos, la palabra dice en 1 Juan 1:9, dice que Él es justo y fiel para perdonarnos y borrar nuestras maldades. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? O tú que quizás lo has conocido y te has descarriado y te has ido por tus caminos. Hoy es tiempo, hoy es día de salvación. Recibe las palabras de Dios, recibe las promesas de Dios, recibe lo que Él te dice que te ama. Porque aún en pecado, dice Él, que nosotros estábamos y dio a su Hijo por nosotros para salvarnos y para bendecirnos. ¿Qué nos toca hacer? Arrepentirnos, porque le hemos ofendido con nuestros pecados. ¿Y cómo hago eso, pastor Daniel? Bueno, la palabra dice que si los confiesa a Dios, Él te perdona. ¿Cómo lo hacemos? Sígueme con esta sencilla oración. Padre Celestial, hoy reconozco que soy pecador y que te he ofendido con mis pecados. Con todo mi corazón yo me arrepiento en esta tarde, Señor, y te doy a ti lugar en mi vida. Sálvame. Yo necesito un Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de todos mis pecados, Señor, porque quiero ser casa tuya, Señor. Y recibo a tu Hijo,
aquel que tomó mi lugar en la cruz del Calvario como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Permíteme orar contigo, Padre. Tú conoces a aquellos que con sinceridad han hablado estas palabras. Señor, solamente tú conoces el corazón del hombre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú extienda tu mano y toque su vida, que sea cambiado y transformado para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido y te doy gracia y gloria a ti solo. En el nombre de Jesús, llénalo, Espíritu Santo. Inunde su ser, su mente, sus pensamientos, todo, para que sea transformado. Dale guianza, llévalo, Señor, a donde tiene que estar. Y que Él pueda levantar sus manos en este momento y decirte, gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por hacerme morada tuya. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y volveremos más adelante para traerte otra palabra para que puedas reflexionar. Te bendice el pastor Daniel Figueroa.